El material que nos reúne hoy es La reina en el tablero, de Daniel Carballo. Y es importante situar esta obra, porque no es una novela cualquiera. Es una pieza clave dentro de esa fascinante saga de 11 libros que es Calor humano. Y como quienes siguen a Carballo ya saben, pues volvemos a sumergirnos en su terreno predilecto, el thriller psicológico, la introspección y los dilemas morales llevados al extremo. Exacto. Y esta novela, en particular, nos lanza una pregunta que resuena durante toda la lectura y, bueno, mucho después. Frente a un poder totalitario, un sistema de manipulación tan absoluto que es capaz de reescribir la propia realidad, ¿qué forma de resistencia es válida? ¿Es el sacrificio de un individuo, su intento de subvertir el sistema desde dentro, un acto heroico y eficaz? ¿O no es más que un idealismo hermoso, pero en última instancia inútil? Pues ahí está el corazón de nuestro análisis de hoy. Yo voy a defender que esa resistencia interna, la que encarna el protagonista, el doctor Gerard, no solo es una vía posible, sino que en el universo que nos plantea Carballo es la única opción verdaderamente heroica. Pues yo, por mi parte, sostendré una visión, digamos, más pesimista. Argumentaré que ese sacrificio, por noble que sea, es un acto de futilidad, que una oposición real a un poder tan sistémico no puede ni debe recaer sobre la mente frágil y aislada de una sola persona. Me parece un punto de partida excelente. Para mí la clave está en comprender que la estrategia de Gerard, convertirse en una especie de caballo de Troya, es la conclusión lógica de una guerra que no se libra con armas, sino en la mente. Toda la serie de Calor humano explora la psique humana, así que la solución al conflicto, pues, tiene que ser coherente con ello. Gerard no intenta volar un edificio, intenta implantar una idea. Pero, ¿es eso realista? Hablamos de la CMD, la Corporación de Mando y Defensa, una entidad que no se dedica a debatir ideas, sino a erradicarlas por completo. Y la propia novela nos da ejemplos terroríficos de su poder. Pensemos en el comandante Zhou. Un caso terrible, sin duda. Es más que temible, es la prueba de que el plan de Gerard es ingenuo. Recordemos para quien no lo tenga fresco. Zhou era uno de los suyos, un alto cargo de la CMD que se rebeló. ¿Y qué hicieron con él? Lo sometieron a su proceso de reprogramación. No solo olvidó su propia rebelión, sino que lo convirtieron en uno de sus agentes más leales y eficientes. O sea, borraron su identidad. Si pueden hacer eso con un comandante, ¿qué les impide simplemente editar el plan de Gerard y borrar esa copia de seguridad neuronal que ha creado? Confiar en un simple estímulo, como beber un vaso de agua, para activar su conciencia original frente a esa tecnología, vamos, me parece una apuesta desesperada. A ver, entiendo perfectamente tu escepticismo. Calificarlo de ingenuo es tentador, pero yo te pregunto, ¿qué otra opción tenía? La CMD ya controla el mundo físico. Controlan los medios, el gobierno, la tecnología, como vemos cuando ocultan el derrumbe de su propia base haciéndolo pasar por un desastre natural. En ese tablero, Gerard no puede ganar moviendo peones. Su genialidad reside en darse cuenta de que el único campo de batalla que no controlan del todo es la conciencia. Su lema, ese que se repite a sí mismo, buenos pensamientos y Dios salvarán tu vida, no es una plegaria religiosa, es un mantra para lindar su mente, una declaración de que la verdadera lucha es interna. Ya, pero esa lucha interna no ocurre en el vacío. Ocurre en una celda de tortura psicológica. No creo que la conciencia pueda florecer mientras el cuerpo y la mente están siendo sistemáticamente desmantelados. Me parece que la novela nos muestra una resistencia mucho más tangible y, quizás, más efectiva en la figura de Thrax, el mago. Él no intenta ganar una batalla ideológica, él sabotea sus sistemas, rescata a su gente, lucha en el mundo real. El poder de la CMD se basa en el control material y tecnológico. Por lo tanto, una victoria puramente ideológica me parece imposible mientras ellos sigan controlando la realidad física de Gerard. Es que ahí es donde creo que reside la belleza del título. La reina en el tablero. Pensemos en el ajedrez. A veces la única forma de ganar, de crear una apertura para el jaque mate, es hacer algo que parece una locura. Sacrificar tu pieza más poderosa, la reina. Carballo no elige ese título por casualidad. Nos está diciendo que el acto de Gerard no es una rendición. Es el movimiento más audaz de la partida. Él se sacrifica a sí mismo, su libertad, su integridad física, porque entiende que su valor no está en seguir libre, sino en convertirse en un virus dentro del sistema.
Es una jugada a largo plazo. Me gusta la analogía, de verdad, pero creo que tiene un fallo fundamental. En una partida de ajedrez, ambos jugadores aceptan unas reglas. La CMD no juega al ajedrez, no respeta ninguna regla. Si una pieza les molesta, no la capturan siguiendo una estrategia. Sencillamente la retiran del tablero. Y si quieren, cambian su color o la conviertan en un peón. El sacrificio de Gerard no garantiza nada. De hecho, su captura ni siquiera es una necesidad estratégica para la resistencia. Obedece a un capricho del médico jefe de la CMD, que lo quiere como conejillo de indias para sus experimentos. No es un movimiento calculado de la resistencia, es una trampa en la que él decide entrar. Pero es que el impacto de ese movimiento no se mide en si Gerard gana o pierde individualmente, se mide en sus consecuencias, en la inspiración que genera, y eso nos lleva directamente a la reflexión final del libro, al capítulo 22, que para mí es la clave de todo. Estoy de acuerdo. Ese capítulo es fundamental, pero creo que lo leemos de formas diametralmente opuestas. Para mí, el monólogo de su colega, Adela, es la prueba de que el legado de Gerard ya es una victoria. Él ha conseguido enmarcar el conflicto en sus verdaderos términos. Adela lo verbaliza usando la alegoría de la caverna de Platón. Para refrescar la memoria, Platón imaginaba unos prisioneros que solo han visto sombras en una pared y creen que esa es la realidad. Si uno escapa y ve el mundo real, iluminado por el sol, su deber moral es volver a la cueva para intentar liberar a los demás, aun a riesgo de que no le crean o incluso lo maten. Eso es lo que hace Gerard. Su acto de entregarse es el del prisionero que vuelve a la oscuridad para mostrar a los demás que existen la luz y la verdad. Y el hecho de que Adela lo entienda así, de que continúe la lucha con esa claridad, eso ya es un triunfo. Fíjate, yo interpreto ese mismo monólogo como una elegía, una pieza literaria preciosa, sí, pero profundamente trágica. Es el intento desesperado de Adela de dar un sentido heroico a un sacrificio que, muy probablemente, será inútil. Es un mecanismo de defensa para soportar una pérdida inmensa. Cuando ella dice que la verdadera lucha acaba de comenzar dentro de la nueva base enemiga, la burbuja azul, para mí eso no es un grito de guerra, es una admisión de que están en la fase más desesperada de todas. Han perdido a su agente más valioso, su reina, que ahora está en manos del enemigo para ser despiezada. No es un manifiesto de victoria, es un panegírico para un héroe caído, un intento de convencerse a sí misma de que su sacrificio no ha sido en vano. Creo que esa interpretación ignora la esencia de toda la obra de Daniel Carballo. Libro tras libro, en la serie Calor Humano, nos insiste en que la tiranía definitiva no es la que encadena el cuerpo, sino la que coloniza la mente. Por lo tanto, la liberación más profunda debe ser también mental. El acto de Gerard, con todo su riesgo, es el único acto coherente con el universo psicológico que el autor ha construido a lo largo de 11 novelas. Es un testimonio del poder de la conciencia individual para desafiar, desde dentro, un sistema monolítico que parece invencible. Y yo, en cambio, concluyo que, aunque la valentía de Gerard es incuestionable y conmovedora, la novela funciona como una advertencia brutal sobre los límites del individualismo. Es una crítica a la ingenuidad de creer que se puede derrocar un poder tecnológico y sistémico con la única herramienta de la voluntad personal. La narrativa nos deja con la aterradora posibilidad de que la reina haya sido sacrificada para nada, de que la CMD simplemente la haya apartado del tablero y la partida continúe igual, y que la caverna de Platón al final sea una prisión de la que es imposible escapar con la fuerza de un solo individuo, por muy iluminado que esté. Supongo que ambos coincidimos en que Carballo no nos da una respuesta fácil. Nos obliga como lectores a sopesar el valor y la eficacia de esa resistencia interna frente a la acción externa, sin decirnos cuál es la correcta. Desde luego. Y ese es, creo yo, uno de los grandes temas que recorre toda la serie Calor Humano. Esta tensión irresoluble entre el individuo y el sistema, entre la fortaleza de la psique y la brutalidad del poder. La reina en el tablero no resuelve la ecuación, pero la plantea de una forma magistralmente inquietante.